Carlos, adelante. Ok, muchas gracias, Ernesto. Y bueno, vemos otra vez los fenómenos de la calidad de energía y vemos que son prácticamente los mismos. Vemos el factor de potencia, los armónicos, el desbalance, el flicker y algunos más. Y de hecho, el filtro activo, aunque es sobre todo un filtro armónico, también funciona como sistema de corrección de factor de potencia continua, es decir, sin pasos físicos y muy dinámica. Se puede programar para realizar un balanceo de carga o también un balanceo de tensión. Se puede utilizar para combatir caídas de tensión, parpadeo y mucho más. Y vamos a ver ejemplos y explicaciones cómo lo hace en lo siguiente. Sin embargo, el enfoque está claro en los armónicos. Y para filtrar los armónicos hay varias opciones. La primera opción es el filtro pasivo. El filtro pasivo sirve para una frecuencia y una amplitud. Así que tiene una sola función, tanto como este cuchillo. El filtro activo, por su principio, ya tiene más funciones. Tiene las funciones de filtración de un rango de armónicos, típicamente hasta el quinto orden, pero puede ser más el rango. Todos los filtros activos tienen la función de balanceo de carga y corrección de factor de potencia. Entonces, los filtros activos Grid con ACF de MR, pues, según nuestra opinión, tienen más funciones. Pues ofrecemos más funciones que muchos filtros no presentan. Por ejemplo, es la amortiguación de resonancias, por ejemplo, entre los cables y el transformador. También se puede utilizar para el filtrado de supraarmónicos, que son disturbancias con frecuencias más allá de lo que define, por ejemplo, la IEEE. Además, tenemos un sistema de adaptación automática para el cumplimiento de las normas, sobre todo las normas IEC, que dan límites de los armónicos de tensión. Y muy importante, tenemos la función de control de tensión, que nos facilita la mitigación de la distorsión del fondo armónico. Entonces, pero empezamos con el principio de funcionamiento del filtro activo. El filtro activo es básicamente un inversor que controlamos para mejorar la calidad de energía. Y el principio más simple es imaginarse el filtro activo como una fuente controlada de corriente. Entonces, ¿qué hace este filtro? Toma una medición de corriente del transformador. El corriente del transformador tiene alto contenido armónico. Entonces, ¿qué hace el filtro? El filtro hace un análisis de las frecuencias en este señal y genera un corriente de compensación con las mismas frecuencias armónicas, la misma amplitud, pero con un desfase. Así que el corriente azul elimina por el principio
de sumación, todo el contenido armónico de la carga y el corriente del transformador es una onda verde limpia. Entonces, ¿cómo funciona dentro de esta caja simplificada que hemos visto? Pues es un inversor o convertidor a base de IGBTs. Entonces, tenemos la fuente de energía, que son condensadores cargadas con un voltaje continuo. Y los IGBTs con la frecuencia de control abren y cierran, abren y cierran. 10.000 veces por segundo. Y con estos pulsos podemos generar cualquier onda de compensación. Puede ser un señal de balanceo de carga o filtrar unos 7 armónicos al mismo tiempo. Y el primer reactor sirve para convertir el señal de tensión en un señal de corriente. Y tenemos otro paso de filtración y ya tenemos un señal bien limpio en la salida del filtro activo. Entonces, supongo que les interesa también el punto de vista del usuario. Entonces, tengo mi planta, entonces, ¿para qué sirve? Pues, por ejemplo, imaginamos esta planta industria con varios transformadores, cada uno con varios convertidores de frecuencia que emiten armónicos, otra vez, en rojo. Y los corrientes armónicos a cruzar la impedancia de los transformadores causan armónicos de tensión. El THDU es la Total Harmonic Distortion de la onda de tensión. Y por este flujo de corriente de armónicos tenemos la distorsión más alta en baja tensión. Se suman también en la red de media y la red de alta tensión es la más limpia. Entonces, conectamos, por ejemplo, un filtro activo a este transformador. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay flujo de corriente armónico, ¿cierto? Muy parecido al principio fundamental que vimos antes. El THDU, mientras tanto, queda en un nivel parecido a la distorsión en la red de media, o podemos llamarlo también la distorsión del fondo. Y por eso tenemos también el modo de control de tensión, que utiliza el mismo principio, el mismo inversor, la misma hardware, pero ahora optimizamos el señal de tensión, que es la fuente de energía de toda toda que está conectada a esta misma barra. Entonces, desde el punto de vista de todas estas cargas, les da la mejor protección contra los corrientes armónicos. En comparación con el control de corriente, sí hay flujo de corriente armónico en este transformador. De hecho, se puede imaginar como una compensación ahora de la tensión, distorsión del fondo. Y pueden elegir para cualquier frecuencia entre control de tensión, control de corriente, cumplimiento automáticamente con
los valores de la IEC. Entonces podemos optimizar el rendimiento del filtro activo. También se puede utilizar para reducir el contenido armónico en la media tensión, o como he visto en la presentación del ingeniero Ernesto, que sí hay límites de balanceo de cargas de media tensión. Podemos medir el desbalance y corregir desde la baja tensión a través de un transformador el balanceo de la carga en, por ejemplo, media tensión. O en este ejemplo, filtramos corrientes armónicos de media a través de este transformador, y por eso el flujo armónico es tan grande. Y de hecho la distorsión en esta vara también es significativa. Tenemos dos opciones, una opción de 3 hilos y hasta 690 voltios. Ambas opciones son aptos para 50 o 60 Hz. Y pues la opción de 3 hilos lo llamamos la versión industrial, porque podemos realizar más corriente nominal, hasta 500 amperios en un solo gabinete, y con un alto grado de producción de hasta IP54. Y también está disponible como versión con refrigeración por líquido. Por ejemplo, para, no sé, las plataformas de oil and gas, o algo así. En contrario, la versión de 4 hilos viene con módulos con solamente 60 amperios cada uno. Puede incluso filtrar cargas monofásicos. Entonces, una carga armónica conectada entre, por ejemplo, la fase 1 y el neutro, podemos filtrar. Y pues sí, es más ligero, más con módulos más pequeños, con un voltaje nominal no tan alto. Entonces tiene otro enfoque en realidad. Las ventajas del hardware, mientras tanto, son los mismos. Es un concepto modular, una alta densidad de potencia. Claro que como MR es parte de nuestra identidad de suministrar un diseño robusto y garantizar una operación de largo tiempo. Gracias a los componentes estandarizados podemos lograr un tiempo de entrega rápido y una buena disponibilidad de repuestos. Tenemos bajas pérdidas y una base instalada de mucho más de 1000 unidades. Entonces, en sumación, sí, es una solución plug and play muy fácil de utilizar, que nos permite también la mitigación de armónicos de aguas arriba, o claro, de las mismas cargas, y con 5 modos de control para elegir en cada frecuencia, podemos optimizar con la máxima flexibilidad el rendimiento del equipo. Tiene un diseño modular y muy bajas pérdidas, y eso es calculado por el sistema de 3 hilos, que los componentes son tan duros y el sistema de protección tan bueno que, según las calculaciones por las instalaciones reales en Sontes,
todas las horas de operación divididos por todas las fallas, los dan un mean time between failure de 1000 horas, que es básicamente 100 años. Entonces es un sistema súper duro y inteligente porque puede automáticamente escanear la impedancia de red y autoajustar para asegurar el cumplimiento con las normas. Entonces, Ernesto o señora moderadora, no he visto el chat. De pronto, si hay preguntas o comentarios, es un buen tiempo para aclararles. Gracias, Henning. Está por ahí uno de los ingenieros, estableció ya una pregunta. Actualmente veo una sola pregunta, pero si quieres podemos continuar para que se junten algunas otras más. Y adelante, Henning. Ahorita en breve vamos a hacer... contestamos a la pregunta. Siempre me gusta la conversación, bueno, no tanto el monólogo. Te la leo. El ingeniero Manuel Avitia pregunta, dice, ¿cómo se hace la selección del filtro activo en una selección existente en media tensión? Ejemplo, si tengo un transformador de 300 kVA en una tensión de acometida de 25 kV. Bueno, en realidad es un análisis que se hace. Por ejemplo, Fervisa tiene los medidores portables y pueden realizar un análisis de red. Y con estas mediciones, o de pronto ustedes tienen un medidor instalado, con estas mediciones podemos hacer simulaciones, calculaciones, según las problemitas de calidad de energía que hay y el efecto de cualquier solución, que puede ser una solución activa o una solución híbrida, parte pasiva, parte activa. Pero la mejor manera de empezar es por un análisis, por mediciones, por ejemplo, y estoy muy contento que podemos contar con nuestro partner Fervisa para brindarles también buenos servicios de alta calidad en México. Sí, gracias, Henning. Bueno, complementando ahorita tu respuesta, sí, efectivamente, colegas, seguramente ustedes ya tienen sus analizadores de energía para hacer los monitoreos. Primero tenemos que medir para saber detectar cuáles son los problemas de calidad de energía a los cuales nos estamos enfrentando. Estos pueden ser distorsión de corriente armónica, esa es una opción, en el cual el filtro activo puede dar solución. Puede ser también un tema de desbalance de corriente, también el filtro activo tiene esa capacidad. Puede ser un ajuste de reactivos, o sea, el factor de potencia, o puede ser una combinación de varios de estos, ¿verdad? Y podemos hacer un traje a la medida dependiendo las necesidades de lo que resulte, vaya, del sistema eléctrico al cual hayamos hecho la medición. Bueno, esa es una respuesta. Aquí hay otra pregunta, Henning. ¿Quieres que Sí, por favor, adelante. Sí, bueno, nos dice el ingeniero Alejandro Bonilla, ¿cómo realiza el ajuste de desbalance de corriente? Creo que se refiere al filtro activo. ¿Y cuál es el principio de ese? Bueno, es una pregunta orientada a mitigar el desbalance de corriente en un sistema eléctrico. ¿Y cuál es el principio de ese? Bueno, esa es la pregunta que nos hace el ingeniero Alejandro Bonilla. No sé si quieres responderla, Jenny. Ok, sí, es muy buena pregunta y de hecho, para mí es cada vez más fácil explicar la filtración de armónicos, pero
el balanceo de carga es el mismo principio. Entonces, tenemos un inversor que hace las mediciones de corriente, de voltaje, y hace una análisis matemática de estos señales. Y por los componentes de secuencia positiva, secuencia negativa, puede, digamos, eliminar con matemáticas el desbalance y generar por ejemplo, una onda de secuencia negativa que elimina el desbalance. Pero, de hecho, sin mediciones siempre es muy fácil explicar. Pero, de hecho, vienen unos ejemplos y también viene ejemplo de una solución de balanceo de carga. Entonces, puedo seguir con mediciones reales del efecto del filtro activo y va a venir también una referencia de balanceo de carga. Sí, sí, muy bien, Jenny. Gracias. Ahorita vamos a abundar un poco más en ese principio. Y sí, efectivamente, los filtros activos tienen esa capacidad. Yo solamente quiero dejar esto sobre la mesa. El tema de desbalance de corriente, recuerden ustedes que el código de red nos va a estar vigilando en el punto de acometida, porque estoy viendo por ahí muchos estudios que se hacen de desbalance de corriente en el lado de baja tensión, en el lado secundario del transformador, y muchas veces este desbalance de corriente tiene que ver con corrientes de desbalance monofásicas que de alguna manera se compensan en el neutro de la estrella del transformador. Ojo, esos desbalances hay que analizarlos en el lado del primario del transformador, generalmente es una delta, y si hay varios transformadores en el sistema eléctrico conectados, entonces el desbalance resultante en el lado primario va a ser muy diferente a lo que veamos de manera individual en el lado secundario de los transformadores. En resumen, no nos asustemos mucho con ver desbalance de corriente en los secundarios de las estrellas de los transformadores, porque en realidad nos puede causar una falsa alarma y no es por ahí donde nos está auditando o revisando el código de red. Que sí puede ser algo trascendental en desbalance de corriente, tener una carga de monofásica a dos fases, o monofásica a un circuito de dos fases, donde solamente esa máquina, ese equipo trabaja en dos fases y la tercera prácticamente no se utiliza. Bueno, ese desbalance que sabemos que lo que nos va a exigir el código de red en el lado primario es la secuencia negativa entre la secuencia positiva, y ahí sí podemos tener una afectación importante en el lado del primario del transformador, y ahí es donde los filtros activos MR pueden emular, permítanme usar esa palabra, esa tercera fase que está desbalanceada. Entonces, ese principio también lo puede compensar un filtro activo. Bueno, aquí hay una pregunta más. ¿Hay filtros activos en sistema monofásico o bifásico? Pregunta Juan Francisco Alfaro. Bueno, no sé si quieres responderla de una vez, Jenny. Pues en realidad, todos los filtros que conozco, los filtros comerciales, son de 3 o 4 fases. Sin embargo, los filtros de 4 fases sí se pueden utilizar para, por ejemplo, mitigar armónicos de una carga monofásica. Entonces, continúo con las mediciones y referencias. Sí, adelante, Jenny. Ok, muy bien. Y empezamos en la industria automotriz, donde hay muchos convertidores de frecuencia, ¿no? Entonces, hoy en día la fabricación de
carros es más por robots que por seres humanos. Y hay procesos súper dinámicos y siempre hay ampliaciones o cambios en las plantas, entonces se requiere una solución flexible. Y bueno, la solución que podemos brindar es el filtro activo con control de tensión y también la opción de mitigar supraarmónicos es algo que beneficia a la industria automotriz, pero sobre todo es la función de control de tensión. Y de hecho fueron las marcas grandes de autos que exigieron esta función, porque tienen tanto contenido armónico que lo necesitaron. Y vemos el rendimiento del filtro activo. Entonces, sin el filtro activo, estamos con el THDU a casi 8%. Y 8% es el límite, según básicamente todas las normas, del THDU. La IEC, pero en Chile, en la gran mayoría de los países se refiere a este valor. Entonces, ellos tienen que filtrar. Y en este mismo transformador vemos un corriente armónico de 300 amperios, no más. Entonces, con el filtro activo, eliminamos el corriente armónico. Está casi cero. Y el THDU, la distorsión de tensión, está a 4%. Y con el mismo equipo, con el mismo filtro, pero con control de tensión, logramos un THDU de 2%. Entonces, para sus variadores e incluso para su red de media tensión, es mucho más útil el modo de control de tensión. Otra referencia es una planta de tratamiento de agua en el alrededor de Berlín y tienen su punto de conexión con la red en 10 kV y están operando varios convertidores de 12 pulsos y estos convertidores de 12 pulsos emiten los armónicos 11 y 13. Y de hecho, este valor está fuera de lo que permite el suministrador de electricidad. Y cómo lo solucionamos con un filtro activo